Pues sí. Vale, vamos a entrar en el programa, ¿vale? Vamos a entrar en la enjundia de este programa y vamos con la primera sección porque tenemos muchas. Esto va a ir pim, pam, pim, pam. Sí, eso es. Nos vamos a ir... No has dicho nada de Marcos, nuestro técnico de Ay, la Caja Marcos, Roja. lo siento, Marcos siempre me Hernández, pasa. bienvenido a la Caja Roja también. Marcos, es que tú formas parte de mi yo, ¿vale? Que lo sepas, o sea, por eso tú estás aquí presente. Marcos, bienvenido a la Caja Roja. ¿Estamos? Vale, estamos preparados para entrar en la primera sección. Nos vamos con una sección clásica de este programa que se llama Geografía Musical del Crimen. Geografía Musical del Crimen, con José Piñero en La Caja Roja. Bienvenido, José Piñero. Hola, buenas. Te doy el relevo de la voz para que nos digas de qué vamos a hablar hoy. Bueno, no, me gusta más la pregunta. ¿A dónde nos vamos hoy? Pues como estos días hemos estado así con un clima un poco lluvioso, oscuro, tenebroso, por así decirlo, ¿no? Que te deja el alma preparada para pensamientos macabros. Sí, macabros. O también un poco... O melancólicos. Melancólicos, sí, eso de todo traemos. Depende de... Has pensado en el crimen durante estos días. He pensado en el crimen. Sí, sobre todo cuando voy en el coche. ¿Hay alguna estadística de que en los lugares más oscuros hay crimen? O sea, en plan más oscuros me refiero a con más nubes y peor tiempo. ¿Hay más crimen? Yo te digo que no sé de crimen, pero sí sé de felicidad y ciertamente en los países nórdicos, que hay menos sol, hay mayor tasa de suicidios. Es una cosa muy curiosa porque son los países más felices, pero sin embargo son de los que más suicidios tienen. Ya, es que es muy fuerte cómo afecta el clima en realidad. El crimen contra uno mismo. Sí, literal. Lo siento. Entonces me he ido por ahí. He traído... ¿Por clima lluvioso? Por clima lluvioso. Me he ido por pues un tipo de música que se da en las zonas del norte de Europa, que tiene su origen en Inglaterra, Escocia, pero que viaja un poco por el mundo. Lo vamos a ver hoy. Y de hecho, bueno, he visto que tiene como orígenes en varias partes del norte de Europa, lo que así en los memes se llama la Potato Europe. Bueno, he visto que está la Potato Europe y la Tomato Europe. La Potato es Inglaterra, Alemania, el norte, tal, y la Tomato pues es la buena. Hoy os traigo, silencio como si fuera esto cine, vale, las Murder Ballads. Ay, Murder Ballads. Murder Ballads, que es un tipo folclórico de música folclórica de tradición oral que todos hemos escuchado porque al final ha llegado hasta nuestros días en forma de rock y pop. Entonces, bueno, o sea que todavía tenemos cositas de las Murder Ballads en la música actual. Muchísimas. Vale, o sea que vamos a viajar del pasado al futuro, me encanta. Ya que estamos en la radio, José, te propongo que hagamos algo radiofónico, que es ambientar en esto, ¿no? O sea, porque la gente, claro, dirá ahora, ¿esto qué es? Vamos a ver. Claro, ahora lo explico, claro. Pero ponnos... No, espera un momentito, es que esto lo tengo preparado también. Vale, genial. Ponnos la de Nick Cave, la primera, porfa. Es Where the Wild Roses Grow, que es un temazo, por cierto. Bueno, vamos a dejar un poquito ahí. Vale. Sí, vamos a tener un poco este ambiente melancólico, ¿no? En esta sección. Esta es Kylie Minogue, por cierto, que hace dueto con Nick Cave. Bueno, pues en 1996, no sé, 97, Nick Cave, que es el cantautor australiano, sacó un disco que se llamaba tal cual Murder Ballads. Están compuestas por él en general, menos alguna versión, y lo que hace es recoger toda esta tradición de música, pues eso, de música folclórica anglosajona, de una temática en concreto, que son las Murder Ballads. Esta música es, bueno, pues son canciones, como podéis imaginar, que trata sobre crímenes. Sobre crímenes, ¿y siempre hay asesinato o no? No siempre, ¿no? Sí. Sí, siempre, vale. Es que, a ver, llamándose de Murder Ballads y siempre, por ahí. Todas y cada una de las veces. Luego va variando qué tipo de asesinato, qué tipo de elementos intervienen en el asesinato, etcétera. Pero en un principio se trata sobre esto. Es decir, que quiero decir que esto lo hemos visto pues 1000 veces en todo tipo de canciones, ¿no? Luego esto iremos viendo cómo evoluciona, cómo se desarrolla. Luego pasa a Estados Unidos. En Estados Unidos hay un tipo de folclore que es el Appalachian Murder Ballads, que son las baladas de asesinato de los Apalaches, que bueno, que van con la inmigración irlandesa, escocesa e inglesa para allá, que tienen, bueno, un puntito un poco diferente.
Bueno, Mar del Balas, aquí estamos escuchando a Nick Cave. Esta es una canción sobre un chico que asesina a una chica. Vamos a escuchar mucho feminicidio hoy, o sea, porque generalmente trata de eso y además tiene un contexto muy... Esto es muy profundo, es como muy duro, ¿no? Sí, además tiene alguna de las características de las Mar del Balas, que bueno, son baladas. Una balada en el género folclórico, en el género oral, es una canción que cuenta una historia, como eran los corridos que cuando vimos narcocorridos. Es una canción de romance, ¿no? Es un romance, exactamente. Es lo mismo que un romance, es una canción que cuenta una historia, tiene unas características según oral o cantada, pero bueno, las características de las Mar del Balas son que tratan de un asesinato, que es contada desde el punto de vista de los protagonistas, generalmente, incluso del asesino. A veces con más simpatía, a veces con menos simpatía por el asesino, y normalmente tiene como una moraleja, porque el asesino suele hablar desde el patíbulo, desde la horca, y bueno, pues se arrepiente. ¿Por qué? Porque esto eran, como digo, pues tradición oral que iba pasando para leccionar de padres a hijos. A leccionar en crimen, pero educativo, siempre educativo, ¿no? Siempre educativo, siempre educativo. Pero son crímenes pasionales, no tiene nada que ver con vamos a entrar un poquito, grupos o también. Vamos a entrar un poquito en ello. Vale. En general son crímenes que antes llamaban pasionales. Bueno, pues el origen remoto de las Mar del Balas, como os he dicho, está como en la frontera entre Escocia e Inglaterra. Y las canciones originales pues trataban, bueno, pues eso, sobre asesinatos y uy, se me ha ido un poco las canciones, o sea, las canciones originales pues lo que hacían era contar esta historia, bueno, repetir un verso y tratar. Pero digamos que es como una confesión, o sea, son confesiones. Bueno, algunas sí, las últimas que existen en las últimas confesiones. Entonces, bueno, la abuela, la más antigua que se ha reconocido es una canción que se llama Lord Randall. No sé si me la puedes poner ahí de fondo. La primera, no sé, hay algunas. Todas estas canciones que he traído son versiones obviamente actuales, porque no tengo una grabación por lo que sea de 1560. Claro, no, ahí no había una grabadora. Esto es muy habitual en esta sección, sí, ¿no? Que encontremos canciones tan antiguas, sí, que... De hecho hay una que es un poquito más animada. Entonces, esta canción habla sobre un joven lord que se va a cazar y cuando vuelve, vuelve a casa de su madre y su madre le pregunta ¿dónde has estado? Pues una pregunta muy típica de madre. Sí. Y él le ha dicho, pues he estado cazando, pero realmente no había estado cazando, pero había estado con su amante. Anda. Entonces, claro, pero la madre, que las madres son muy listas, le pregunta, pero te veo así un poco regular. ¿Qué ha pasado? Pues he estado cazando y tal, y tus perros, pues ahí están. Pues a tus perros les veo yo que está un poco regular. Y tu halcón, pues se lo veo yo que está un poco irregular también. El halcón no también, qué ojo tenía la madre. Sí. Ojo de madre no se equivoca. ¿Y tú cómo te sientes? Pues me siento así, un poquito mal. ¿Pero qué has hecho? Pues nada, sí que es verdad que he estado con esta mujer y tal, hemos comido, pues que habéis comido anguilas, no sé qué. Bueno, al final. Lo típico. Oye, anguila es una comida muy típica. O sea, he visto Juego de Tronos de la Edad Media en Inglaterra. Empanadas de anguila y cosas así. En fin, que lo que había pasado es que la habían envenenado. La madre se da cuenta, no, él, la amante a él. Por eso él estaba rarillo. Estaba rarillo. La madre se da cuenta porque los perros mueren. Ajá. Y él se da cuenta que los perros habían comido las sobras de lo que había comido él. Si quieres poner la otra que es un poquito más rápida, un poquito más folk, y, o sea, la misma versión. La historia. Sí, es historia. Qué chulo cómo lo cuenta desde el punto de vista de la madre y sí, tal, sí, ¿verdad? además que esta canción repite hazme la cama madre, porque no puede, no tiene manos, y es porque se encuentra mal. Y esta canción he estado leyendo bastante sobre ella, tiene dos puntos interesantes. Una, que nadie sabe por qué lo envenena. No se dice en la canción, no se dice en ninguna de las versiones que existen de la canción. Y que luego al final, bueno, se mete en la cama y lo que dice la madre, bueno, pues ¿a quién dejas tus posesiones? En plan, venga, el muerto lo lleva. Como observación hemos dicho que iba a haber mucho feminicidio, pero en este caso la primera es ella la que asesina. Sí, además no tiene la como... más antigua. Y bueno, ¿y qué dice? ¿Qué le dejas a tu amante? Y dice, pues que le dejo mi maldición. Le dejo que le den. Pero no tiene mucho más allá tampoco. Entonces, bueno, esta debe ser una nana que incluso se repite, que cantan madres a hijos en Inglaterra a día de hoy,
O sea, como de las más antiguas, que es una Mother's Ballad, pero es una nana. Eso también. pasa bastante. O Pues sea, sí. el que haya una nana que esté cantando, o sea, que esté contando algo terrible, Sí. pero se siga cantando como si fuera una cosa ahí que bonita y tal, eso pasa mucho, ¿eh? Sí. Es muy fuerte. Le estás diciendo ahí a un bebé, ¿cómo maté a Sí, Francis? sí, bueno, de hecho luego... Ten cuidado con las anguilas. Los Boogeyman, el coco, las cosas sobrenaturales. Bueno, pues este es como una de las tipologías y en otras son las que aparecen fenómenos sobrenaturales o cuando la propia víctima de alguna forma sobrenatural vuelve para decir alguien me ha matado. Adivina quién, Adivina ¿no? quién. Fantasmas. Sí, fantasmas. Que este es el caso de, y si quieres ponerlo ahora, Marcos, de Cruel Sister. Esta está versionadísima. The Cruel Sister. The Cruel Sister. Me suena a mí esto de... Te suena de algo, del Vale. pasado, Sí, del sí, pasado de la pasado, caja me suena, roja. me están viniendo reminiscencias. All de la Blind caja 2, roja. esta es la más divertida, creo que, o sea, de escuchar. Bueno, sí. The Cruel Sister es una canción en origen irlandés, más o menos, que luego va transformándose de Cruel Sister, de Choa Sister, de Sister, de Bad Sister, pasa a Estados Unidos, hay versiones hasta, no sé si, vamos, de country, y entonces la historia está guay, la verdad. La historia es de dos hermanas. Voy a escuchar un poco la canción que me mola. Dale volumen, dale volumen. Deja ahí. Lo digamos. Este es un grupo irlandés que se llama All Blind Dogs, que conocí preparando esta sección. Hay un estribillo que se repite, es muy típico también de las baladas. Entonces cuenta la historia de dos hermanas, 1600, 1700, bueno, 1600 por ahí, que que una hermana está comprometida con un señor, pero el señor le hace ojos a la otra hermana, no sé, me acuerdo si la pequeña o la grande. El caso es que, llevada por sus celos, la hermana La que se iba a está casar. comprometida, que ve que el otro le pone ojos a la hermana, pues se van a bañar un día, ahí. Según las versiones puede ser un lago, una presa, un dique, y lo que hace es ahogarla. Vaya. O llevarla a lo hondo y luego no ayudarla, porque según versiones dicen, ayúdame. Ahogarla. Con lo mismo. Por acción o por omisión es ahogarla. Sí. Ahogarla, por eso es de Cruel Sister. Estoy viendo que me recuerda mucho este tipo de música a la banda sonora, por ejemplo, de Peaky Blinders, de este Sí, tipo. sí, bueno, sí, Nick sí. Cave sale en la banda sonora de Ah, Peaky sale. Blinders de Red Right Hands, creo Sí. que es. Y el tema de la armónica también es un instrumento que se repite dentro de estas No. canciones, porque la primera que has puesto sí que tiene un poco de armónica. Bueno, pero eso es una canción del 90 y pico. Pero vamos, en un principio, si respetaran la tradición original, no. Porque la armónica creo que se crea en el siglo XIX en Alemania y luego ya va a Estados Unidos, etcétera. No es un instrumento de las Islas Británicas. Pero bueno, esta chica, pues eso, muere ahí ahogada en el lago. Y según las versiones, luego pasa el tiempo después un músico y se encuentra, eso es una cosa que está genial, con su cuerpo, a el veces cuerpo de la- mágicamente de con la el hueso ahogada. que se encuentra, se hace un arpa o un violín, que esos son instrumentos muy de Irlanda. Con y los huesos con mismos. esos dorados cabellos se hace Qué unos... fuerte. Se hace unos Con los huesos mismos se con hacen- los huesos mismos. Madre Sí, bueno, pues es una persona muy hábil. Sí, sí. Y bueno, de alguna forma acaba en casa del padre, el músico porque lo llaman, y a una fiesta. Entonces, ese arpa o ese violín mágicamente toca solo y lo que hace es Contar la verdad. contar la verdad. Qué bueno, me encanta. Muy de romance esto, ¿eh? Es un Como- romance, sí, a ver, son historias, bueno, pues ya sabéis lo que hemos hablado. Al final, pues ¿Sabes? como una peli de terror, una cosa que le sí. cuentas para dormir, Qué tal, guay. de la hoguera, etcétera. ¿Sabes la Vamos- vuelta que le doy yo un poco a esto? Porque me pasa un poco en esta sección muchas veces. Que la necesidad humana de contar. ¿Te das Total. cuenta? O sea, quizá le podemos poner más excusas porque, por ejemplo, en los corridos hablábamos como si fuera un noticiero, ¿no? Sí. Para informar a los demás de lo que está ocurriendo. O también, yo qué sé, si hablamos de la Malavita y la mafia, Sí, sí. era un poco para explicar las normas del grupo. Pero en este caso es la absoluta necesidad de contar, ¿no? Exactamente. Marcha, a ver qué dice el arpa. Bueno, y también un poco el morbo y esas cosas, que también es una cosa muy humana. O sea, Completamente. el cuéntame la enjundia de cómo ahogó a la hermana a la otra hermana, que eso es muy chisme, fuerte. pues, El chisme. El chisme puro, pero llevado a un terreno muy turbio, vaya. Sí, Pero que es que- bueno, también como los cuentos, imagino que tiene un punto accionador en el contexto suyo, Sí, la de moralejilla, la sí. moralejilla de mira lo que hace, no te vas a bañar, o sea, un río, no sé, la que depende de la época, no te metas en el bosque, no te fíes de tal, no
más anguilas Sí. en casa A mí de eso tu nos amante. pasaba un poco también con la mafia italiana, ¿no? Que era un Sí. poco, no hagas esto, que te va a pasar cosas terribles. Lo que pasa es que esa era como más concreto lo que te iba Ya, a pasar. sí, total. Esto es como más, vivimos en una sociedad y tienes que... Y llama la atención que al ser así más antiguas, como siempre señalan a la mujer, en este caso, de Uy, la sí. mara, de la que hace el complot y demás. Y no hemos llegado al siglo XIX a Estados Unidos, Sí, que sí. llegaremos en breve, pero bueno, hay un pequeño giro que he traído para que no quede. Y bueno, pero hablando de lo que estás hablando, yo lo he metido todo en el mismo saco, aunque bueno, hay folcloristas que dicen que no, pero con la misma tradición de las Mar del Balas, que podrían ser estas dos o algunas parecidas, que son como nanas, hay en Inglaterra, surgen una cosa que se llaman las Gallows Ballads o Broadside Ballads, que son como cantares de ciego, coplillas que se escribían al lado de las horcas donde iban a asesinar, donde iban a justiciar a los criminales. Entonces, había gente, compositores que se dedicaban a esto, que lo que hacían era enterarse del crimen que había cometido, que voy a buscar porque es que hay algunos que son buenísimos, el crimen que había bueno, buenísimos, son Eran interesantes. como pregoneros, ¿no? Sí, eran como preguntas, vendían sus hojas por pues nada, pues lo equivalente a lo mejor ahora a 5 céntimos, a 10, a 20. Y lo que te daban no eran musicales, pero lo que te daban era decirte que esto se canta con una canción muy conocida en la época. He puesto ahí en el barrio Spotify una canción, pero bueno, no hace falta ponerla. En plan, como si ahora decimos, esto se tiene que cantar como con la Sí. canción de, yo qué sé, Sí, una como famosa. hice yo los jingles cuando hice los jingles de la radio de feminismo, cogí Sí. canciones, pues eso, pues yo recuerdo cuando era conocida feminista, era Simone de Exactamente, Beauvoir, como un pues eso. villancico con la canción de villancico, sí. Eso, por ese rollo. Sí, entonces, bueno. Yo me hubiera dado muy bien a mí ese trabajo, ¿eh? Sí, te lo prometo. Sí. Sí te pega, Jules. Hombre, inventarme ahí una letrilla y luego ponerle De la pregonera de canción del baladas. anuncio. Hombre, pregonera Yo de creo que baladas. sí, sí. A mí se me hubiera dado bien. Me hubiera dado muy bien. Así como de coña, se me hubiera dado genial. Entonces, bueno, esto ya estamos entrando un poquito en el siglo XIX, que habla un poco de lo que dices tú, de no había prensa, entonces, bueno. Y bueno, esto es como el sensacionalismo puro y duro. Entonces, hay un en internet, que es un sitio que se llama Planesdale, que tiene una extraordinaria recopilación de baladas de estas que luego viajan, Ajá. que están casos como el de Mary Arnold, la female monster, la monstrua, que era una antigua prostituta que usa escarabajos carnívoros para dejar ciegos a sus propios hijos, Madre de Dios. para Pobre. aumentar el valor como un instrumento de mendigar, porque claro, en los Londres que sabe siglo XVI, pues tenías que dar más pena, entonces... Apunta mío. que sale el guión, ¿eh? Da unas Qué ideas. gore, ¿no? Sí. Qué Ay, gore lo de sí. los escarabajos Vaya que sí. carnívoros, Y dice, pero solo gana ser transportada. Bueno, prisión y transportation, que por cierto, conectando con el principio, Nick Cave es australiano, una de las penas será transportation, que es el exilio a Australia. ¿no? Fíjate. Que es como morirte, porque a lo mejor o sea, de los que salían de Inglaterra, los que llegaban a Claro. Australia. Sí, Llegar sí, hasta claro, Australia. me hace gracia el... vete a Australia ahí de pena de muerte. Como vete al infierno. Sí, vete a Australia. Exactamente. Luego está la vida y el juicio de Palmer, que es un médico y jugador, un médico jugador y alcohólico que envenena a su familia y amigos, pues para una cosa que se hace mucho hoy en día también, pues para limpiar sus deudas que había ido adquiriendo con ellos. Madre mía. Fue colgado en Stafford, estos son casos reales, en Stafford Hall, en la cárcel de Stafford. Ujú. Pero sobrevive como una nota a pie de página en las historias de Sherlock Holmes. Ahí lo dejo. Y estos personajes Gente- se está gente de planteando. cine. Es como Vaya, si no. planteáramos una partida de Cluedo. José lanza estos personajes y a ver qué pasa, ¿sabes? Sí. Luego, no sé si habéis podido traerla, porque en Spotify no estaba, Murdered at Westmill, que es el que he puesto en YouTube, pero bueno, nada, son baladillas. Que es un niño de 9 años que mata a su hermana, que comparado con nosotros, pues mira. Pues oye. Esto, Hombre, a ver, que un niño mate es Sus una cosa muy motivos fuerte. tendría. y la madre se Sí. vuelve loca con el, Que por el juntas a todos estos en una sala y vamos, el premio Esto, Nobel de la Paz. Yo os digo una cosa, cada vez se utiliza más esto, pero es que un niño asesino es una cosa muy fuerte. Es una cosa... muy fuerte. Dale volumen, a ver que lo digamos, hombre. Antinatural completamente, ¿no?
Bueno, una tragedia. Así es como la cantarían. Juntad, o sea, escuchad que os cuente esta horrible tragedia. Claro, como si fuera un trovador, ¿no? O sea, te voy a ir captando y tal, y te voy a contar la pedazo de historia. Me resulta curioso que son como leyendas y no están relacionadas la una con la otra para nada, como puede pasar con el resto de otros programas que nos has traído de diferentes grupos de hay como criminales, una cohesión, y que hay una cohesión y que hay unas normas, claro, pero aquí no hay nada. Aquí no, es que además esto no emana de un grupo criminal, que es lo que me gustaba. A mí esto emana pues del folclore, de la tradición oral y de las historias del pueblo. De las historias del pueblo, quizá exactamente. Aquí lo que sí que haya más común sea la música, ¿no? O sea, y la manera de versar. Sí, y la todo manera esto. de versar, que bueno, en un principio versos octosílabos, repetir un estribillo para que se te quede, porque como era tradición oral hay que repetir ciertas todo partes. Lo propio de la tradición oral. Sí. Exactamente. Y a mí el estilo me recuerda mucho a música de tasca, de Londres, de los 40 o 50, así. A mí se me viene La niebla de Londres y un poco Jack the Ripper, ¿no? O sea, sí, es como, también. Sí. También, exactamente. Y bueno, luego investigando, que es una cosa que no he podido profundizar mucho, pero que pues estos mismos Gallo balas existen en Francia. La misma época, en la época del Segundo Imperio, creo que es. No. Que se llaman canards sanglants. Es que francés, canards sanglants, que significa patos sangrantes, o sea, no tiene nada que ver. Wow. Sí, canards sanglants. Ajá. Qué nombre más chulo, ¿eh? Y les complaints criminals y las quejas de los criminales, que es exactamente lo mismo, centrados más pues en los criminales, o sea, complaints criminales son pues con el lamento del criminal ya cuando está en la horca. El arrepentimiento. El arrepentimiento, sí, y luego pues un montón de historias truculentísimas en o sea, asesinato de sirvientes. Hoy hacemos doble viaje, qué bueno. Sí, ya que he traído, muy bien, a sí, mí, parame cuando quieras, por tiempo, porque no, yo puedo tranquilo. estirarme y encogerme. Vale. Entonces, sí, no he podido encontrar nada cantado. Sé que había un cantautor de estos típicos franceses que tenía como alguna versión, pero... También hablamos del siglo XIX. Siglo XIX, sí. Están más las letras, eso puedes encontrar, las letras de acercaros a... Y luego es que también se daba... ¿Y quién crees que son más gores, los ingleses o los franceses? Ojo los franceses, ¿eh? Buena pregunta esa, Jules? Sí, Ojo los franceses. Es que los franceses le dan muchas vueltas a las cosas. Son muy peculiares. Sí, son peculiares. Y que además pasaba exactamente lo mismo que con los ingleses, que te decían, te sugerían una canción popular, que la Pamplonais, una canción popular para cantar. Entonces yo te doy estos versos de venid a escuchar la historia de lo horrible Sebastián que mató a su familia y no sé qué, no sé cuánto, pero entonces bueno. Sí, un poco como las mañanitas del rey David. Exactamente. Es la misma musiquita, entonces tú le metes los versos. Sí, y una pregunta. Esto me has dicho al principio que es de la Potato Europe y ¿no hay nada en la Tomato Europe parecido? ¿No existe ningún registro parecido? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sí. Pero es un poco lo que hablamos de los desconocimiento. narcocorridos, Vale. un poco hay romances, claro, pues Claro. El romance de los bandoleros. el romance de los bandoleros, este tipo de Me cosas. refería a la estructura de un asesinato bestial, algo así. Yo no lo veo tanto, ¿eh? Yo creo que somos más inocentes, fíjate, los españoles. O sea, es que contar la historia de una señora que le ponía los escarabajos a los hijos, o sea, en plan, eso me parece muy fuerte, ¿no? O sea, Es muy fuerte, ¿eh? Yo siempre fuerte. hablando de el absoluto acientifismo, que no tiene ninguna base científica, yo creo que aquí la gente es como, mayor, te mato. Sí, más pasional, puñalada. quizás, sí. Y ahí es de, soy un vecino Impulsivo. perfecto y tengo 17 personas enterradas debajo del jardín y Sí. tal. Entonces, un poco... Que unos están como más rebuscados y los otros simplemente es por el puro hecho de matar. Sí. Así es, genéricamente. Pero bueno. Y bueno, por ir con nuestro viaje, para ir acabando con nuestro viaje, pues como he dicho antes, estas canciones, sobre todo irlandesas e inglesas, etcétera, pues viajan ahí con los barcos a Estados Unidos, en el siglo XIX también, a los Apalaches. Los Apalaches, pues bueno, es el principio como de la parte esta brutal de la lucha contra los medios, la lucha contra los elementos, la lucha contra la naturaleza. También un momento muy concreto de a lo mejor de crear una sociedad, probablemente una proporción de hombres y mujeres muy desigual. Y también muy aleccionadoras, entre comillas, con las mujeres. Es que en las Appalachian, estas Mar de Balas,
por ahora no he visto más que feminicidios. Al final es siempre la misma historia con diferente, bueno, casi siempre no, porque a lo mejor hay 1000 y yo qué sé, he visto 30. Sí, pero bueno, sí, que el modo superandi es parecido. En este cómic que viene aquí hay una que es de las clásicas, que es Pretty Polly y el carpintero de la Ribera. Aquí, no sé. Qué guay. A ver. Esto es un cómic basado en 5 Murder Balas. Está chulísimo. Sí, a ver. Este es de esos libros que te has comprado a raíz de Sí. Geografía Musical del Óscar Cine. Pérez enseña a la Tú, es que cámara esto, y el esto no cómic. lo sabéis, Rocío y Julián, y es que José, desde que empezó a hacer Geografía Musical del Sí. Crimen en la Caja Roja, que ya esto estamos hablando de hace años, ha ido haciendo una colección de libros Qué de guay. Geografía Musical del Crimen. Sí. Qué chulo, qué chulo. Sí, y todavía tengo que encontrar el de, bueno, uno. Óscar Pérez Ya, sigue es que Me hay que enseñando el mandar de cómic. Colombia. Seguro que tiene una estantería en su casa con todos los libros de Geografía Musical del Crimen organizados. Sí, sí. Ay, Qué qué guay. bonito este, La ¿no? verdad que es muy chulo, además, Claro, así este- en noir, ¿sabes? O sea, Sí, este te cuenta total. las historias en sí. Son Este me cómics cuenta sobre las historias y al historias. final viene un poquito de contexto que habla de Nick Cave y todo eso. Ajá. Pero son las Murder Balas, 5 de las más famosas, contadas en el formato cómic. Pues ahí en el. Y estamos hablando de Murder Ballads, ¿de dónde De los exactamente? Apalaches. Ah, estas son de las De las Apalaches. Apalaches ya Vale. hemos llegado. Este es un autor norteamericano, estadounidense, entonces desde ahí. Pretty Polly es igual. Un chico amante que con la Pretty Polly no acaba de convencer y la mata de un garrotazo. Ya. Y además hay una discusión moral de sobre sí, cómo se ve al personaje del asesino, si con simpatía o sin simpatía, y el debate no está en que mate a la mujer, sino en que había hecho la tumba antes. Que eso le dice ya que es un psycho, un Ya, sí, psicópata. Ya que no es, lo tenía Sí, que premeditado. lo tenía premeditado. Qué guay. Entonces, bueno. Cuéntanos alguna más, que es que aquí Sí, sí. lo que es el El morbo nos morbillo gusta siempre también, ¿no? gusta. Sí. Espérate, es que tengo una buenísima porque mezcla las Gallows Balas y las Murder Balas. A Que es ver. la historia de espérate porque la tengo aquí. Me está recordando mucho también a los crímenes del viejo este, que se cometían simplemente por el hecho de bueno, pues eso, de una infidelidad o... Es que es básicamente eso. Sí. Yo creo que estos se mezclan con el folclore del country, del inicio de los Estados Unidos, lo que eso. Luego ya, si pones en Spotify una lista de Murder Balas, Appalachia Murder Balas y Gallows Balas, te sale Bob Dylan, te sale Johnny Cash, te sale... Ah, sí, todos los artistas han hecho versiones, qué guay. Sí. Que en realidad lo de los motivos del asesinato tampoco creo que sea mucha cosa. O sea, es No. como no me obedeces, pues te Da acachino igual. con el zacho. Claro. No me haces caso. Golpe de garrote, ¿no? A ver, Nick Cave lo ha hecho de una forma muy poética porque es realmente la belleza no debe morir y no sale El asesinato No en sí. sale, bueno, lo ve como una piedra, pero no sale el golpe en sí, por así decirlo. Pero romantiza el contexto, ¿no? Pero hay, por ejemplo, una que viaja que es de Oxford Girl, que luego es Knoxville Girl. Eso es una burrada. Es lo mismo. Que va pero- explicando cómo le corta los dedos y esas cosas. No, El no, cuello y es eso. una borrada, es una borrada por la forma de... Ah, de del tío. decirlo. O sea, sí, es lo que estamos diciendo, de no me miras, pues te doy con el, Exactamente, no me mira, Mírame. con el garrote. El Knoxville Girl, porque eso, esa se rastrea hasta el siglo XVI-XVII Irlanda, pero se da a conocer en Estados Unidos. Encontré una chica en Knoxville, en una ciudad que conocemos bien, bueno. Y luego él ya se cayó en sus rodillas, lloró por Pidiendo compasión. clemencia. Willy, no me mates, no estaba preparada para morir, por lo que sea, entonces no dijo otra palabra, etcétera, etcétera. Bueno, pero había una que es de una chica, es Pearl, que es un caso extraordinario de investigación, o sea, es como una historia de Sherlock Holmes, que aparece decapitada, no se sabe quiénes son los asesinos. Está contada la historia desde el que investiga, digamos. Está contada la historia en tercera persona, en este caso. En este caso, al final habían sido un amante suyo que estudiaba en la facultad de odontología, que luego se descubrió que probablemente hubieran quemado la cabeza en el horno de la facultad de odontología porque tenía... Y esto todo aparece en la canción, me alucina. Es muy fuerte. Bueno, eso aparece en las investigaciones posteriores. En la canción, esta canción ya es como para hacerle... Un homenaje. Como para hacerle un homenaje a la pobre chica que estaba embarazada de este hombre. Ay, Dios Entonces, mío, claro, tiene sí. todo el drama, ¿eh? Tiene Sí, todos los factores para sí, el drama. Pearl Bryan se llama la canción. Pero bueno, como ya llegando al final, pues bueno, de estas hay miles de historias así. Hay pues una serie de artistas
femeninas en Estados Unidos, ya en los años 60 o así, que lo que hacen es darle un poco una vueltita a esto. Ah, qué guay. Sí. Qué guay, qué guay. Porque al final ellas, como los artistas de country y de folk, maman de todo este folclore y bueno, pues cambian el rol de la mujer en sus canciones. ¿Y hacia dónde lo cambian? O sea, hacia de víctima Al a revés. asesina. Vamos, el resultado pues todavía, quiero decir. Entonces hay... Y un poco reivindicándose, ¿no? Bueno, diciendo, esto puede pasar. Es que hay una que es... no sabía que el arma estaba cargada, que es el chico que está como presionándola y le coge el revólver el propio chico y lo mata. Y entonces la canción, hay mogollón de versiones que dice esto. Qué guay. Y no me sale la cantante country más famosa de la historia... Dolly Parton, gracias. Te juro que sé que lo he leído antes y se me ha olvidado el nombre de Dolly Parton. No puede ser. No tengo yo buen Bloqueos día. mentales, no pasa nada. Sí, y también tienen canciones pues como de ese tipo, como dándole, adquiriendo... Sí, el poder de asesino, o sea, el papel de asesino. El Murder de las Ballad es mujeres. el Murder Ballad, o la pareja de Murder Ballad, pero bueno, sí. De la mujer ahí malvada, ¿no? Bueno, o malvada o también defensora de su... Sí. ¿no? Porque esto que acabas de contar de que va con la navaja y luego la otra le apunta con la pistola es un Pedro Navaja. Sí, en toda sí, regla. es muy... o sea, a mí me vino a la cabeza Pedro Navaja. Sí, también. es que es tal cual. ¿no? Y también Es- hablamos en su día que podría ser hijo de la... No, como es, Cruz de Navajas Es Cruz de Navajas. de Mecano, una Sí. Murder Ballad. Pues sí. Sí, podría ser una Murder Ballad moderna. Y Joaquín el Necio de Albert Pla, a lo mejor también. Esa no la conozco. A ver, no sé qué decirte. Hay que buscar. Bueno, también musicalmente tienen que encajar, ¿no? O sea, por ejemplo, Pedro Navaja Sí. no nos valdría como Murder Ballads porque musicalmente no nos No, encaja. tiene nada que ver. En cambio, Cruz de Navajas, bueno, llevándolo a la modernidad, ¿no? Pero bueno, es que al final, yo qué sé, en el rock español a lo mejor no se habla tanto, pero vamos, en lo que es la música popular americana también va con su nación, ya puestos a prejuzgar, pero vamos, lo que viene siendo el asesinato es un tema muy ¿no? Sí. Sí, vaya. O sea, quiero decir, hay muchas canciones que no se consideran Murder Ballads que hablan de yo, no sé, yo maté a un hombre en Reno, dice Johnny Cash, solo por verlo morir, o sea, de Ya, este ya, tipo. ya. Y bueno, Por darme gusto. y la temática la maté porque era mía, Sí, también lo hay mucho, ¿no? existe un montón. Entonces, nada, así un poquito, estas son las Murder Ballads que pasan a las Appalachian Murder Ballads y por otro lado muy cerquita, que luego se juntan en Estados Unidos, las canciones de La Horca o de Acera de Borosay. Y los hoy podemos escuchar Murder Ballads, hemos dicho. Podemos escuchar Murder Ballads. Hoy, a día de hoy. A día de hoy. Sí. Sí. Hay, o sea, hay artistas que todavía, Sí, digamos sí, que sí. pertenecen al género de la Murder Ballads. Peso Sí. pluma. Salen todos los Peso programas. Pluma, no puedes Peso darla Pluma, todo, siempre tío. está. Puedes poner en Spotify Murder Ballads y te salen listas que, bueno, quiero decir, luego habría que mirar porque, A ver, también que es una Murder Ballad y que no. pasará un poco por lo que estábamos diciendo, que probablemente artistas actualmente seguirán versionando temas Sí, que son bueno, todo covers, que sí. claro, Sí. que pertenecen a la música popular, entonces eso pasa en todos los niveles de, o sea, musicalmente hablando, en todos los géneros. Sí, y al final se recoges transforma. lo de la música popular a llevarlo a Hombre, un- pues lo de Nick Cave son Murder Ballads, Claro. bueno, que tiene algunas, que es Steve Lee, Henry Lee, esta que hemos puesto al principio, que es Where the Wild Roses Grow, es una versión de una Appalachian Murder Ballad que es Where the Willows, no sé qué, Ajá. donde los sauces, pero vamos, que al final Que es es lo mismo. con una persona que tienes una relación sentimental o no y te la cargas y la llevas a un sitio. Aquí en Nick Cave la deja en el Jardín de las Rosas, que luego es, bueno, pues así como metafórico, Ujú. y en este otro sitio pues la deja en el Jardín de Sauces, pero es básicamente lo mismo. Esta que estamos escuchando. Bueno, ¿tienes alguna favorita, José? Aprovechando. Tengo alguna favorita, ya la hemos escuchado. Bueno, las de... Espera, voy a mirar aquí mi propio... Ah, bueno, mira, pon la de Patsy... ¿Está puesta? Sí, I Didn't Know the Gun Was Loaded, que es de Patsy Montana, que es la que es... Oye, pues
Vale, que te me ibas a matar, es la de la chica que cuando el novio intenta abusar de ella, pues coge su pistola y vale. le pega un tiro. Vale. No sé si es mi favorita, probablemente no. Pero, pero vamos a escucharla. Pero dejamos un poquito de sí. Vamos a escucharla. ¿Con esto te parece si nos vamos? Cerramos hasta aquí Geografía Musical del bien, Crimen. no tengo nada más Pues vamos a escuchar una Murder Ballads, porque yo creo que esto es lo que merece para acabar la sección. Ahí bien Ahora country, nos vemos. Bien country, vamos a escucharla. Dale volumen. Qué chulo el nombre de los perros viejos ciegos, ¿eh? Sí. Mola un montón. Tenía que haber elegido otra si le vas a dejar para el descanso, hombre. Qué bueno. Now one night she had a date with a wrestling heavyweight, and he tried her brand new hole she did not appreciate. So she whipped out her pistol and shot him in the knee. Then quickly she sang this plea: I didn't know the gun was loaded, and I'm so sorry, my friend. I didn't know the gun was loaded.